comenzamos el informe Krivitsky de hoy y vamos a comenzar por los acontecimientos que están sucediendo, está en desarrollo con lo que se considera el tráfico de armas y municiones, inclusive de efectivos, por parte de la Argentina a Bolivia para el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Evo Morales. Todo está... Nosotros cuando hablamos de política tenemos que hablar desde la geopolítica, entendiendo qué pasa geopolíticamente, más allá del Pucú, de donde estamos nosotros. Tenemos que entender qué pasa en todo el entorno para entender incluso qué pasa aquí donde vivimos en Formosa, porque todo tiene que ver con todo. El escándalo de tráfico de municiones, el golpe de Estado a Evo Morales, no es un hecho aislado, es parte de un plan, el Plan Cóndor. El Plan Cóndor que viene mutando, que se viene regenerando, que nunca dejó de serlo. Siempre estuvo, antes usó a las dictaduras militares, ahora tiene tres patas que incluso lo hemos visto en Formosa: la judicial, un sector de la justicia, la política, la derecha, y la mediática, los medios de comunicación. Todos ellos, medios de comunicación, políticos y judicial, están colonizados por el imperio que viene por nuestras riquezas naturales, y les molesta cualquier gobierno soberano, cualquier gobierno independiente, cualquier gobierno que no sea lacayo de ellos, que no responda a los intereses de las corporaciones y del imperialismo, como era el gobierno de Evo Morales. Por eso había que voltearlo, porque ahí está el litio, ahí está una de las riquezas más importantes del mundo. Todos los celulares, los autos ya están muchos de ellos funcionando a litio, y el único lugar en el mundo donde está el litio es en el norte argentino, norte de Chile, Bolivia específicamente y parte de Perú. Oh casualidad, ahí fueron a dar el golpe de Estado, y oh casualidad, los gobiernos de derecha de Chile, Argentina y Brasil, como en el viejo Plan Cóndor, colaboraron para este golpe de Estado. Escuchá a una de las periodistas que más sabe sobre el Plan Cóndor viejo y el Plan Cóndor de hoy, Estela Caloni. Estela Caloni, que también sabe lo que pasó en Paraguay con los desaparecidos. Pero eso va a ser en una segunda parte. Vamos a ver qué pasa, cómo comentan lo que está sucediendo en Bolivia, que los grandes medios no lo tratan de esta forma. Nos damos el lujazo de hablar con la persona que no solamente hizo un artículo, sino que escribió un libro entero en este contexto, que se llama Golpe en Bolivia, Washington ordenó, la OEA ejecutó. Se llama Estela Caloni y es tal vez la escritora y periodista más importante de la República Argentina y que queremos muchísimo, y es un honor que esté con nosotros. Estela, primero, bueno, de alguna manera anticipaste vos en tu libro toda esta situación que ahora mucha gente se está haciendo eco de cuál fue la participación real del gobierno de Mauricio Macri en el contexto del golpe de Evo Morales. Sí, bueno, mira, la situación fue que se necesitaba sistematizar un poco todo lo que había alrededor del golpe hasta ese momento, diríamos octubre del 2020, porque antes de las elecciones, de las nuevas elecciones que llevarían de vuelta al gobierno de Bolivia, ¿no? Entonces, en la sistematización empezó a aparecer, pero muchísimas referencias, una cantidad de referencias incluso de Estados Unidos, desde algunos medios de Estados Unidos, y entre ellas, por ejemplo, la referencia de un informe de la CIA de Estados Unidos, de que entre los con quienes estaban trabajando, mencionaban a un representante de la Agencia Federal de Inteligencia, y esto era en 2019,
a la que el que colaboraba activamente con la CIA, a la que le pedí, bueno, la presencia de la DEA también, pero esto de la pertenencia de este personaje que se llamaba José Sánchez y que tiene todo un historial, quién era el que preparaba los informes sobre, que inclusive le había encargado a la CIA que le buscara todos los perfiles de los ministros, de todos los ministros bolivianos, y entre las otras cosas que les pedían que buscaran que todos los nombres de los argentinos, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, que estaban en ese momento tratando de ayudar en Bolivia al gobierno de Evo Morales, o que habían participado en el gobierno de Evo Morales. Entonces, el hombre colaboraba activamente en Santa Cruz de la Sierra, se desplazaba con los informes también que después que vinieron de que en el momento del golpe, antes del golpe, el cónsul de Argentina en Bolivia estaba distribuyendo dinero a los golpistas. Luego las reuniones numerosas en que había participado el cónsul de Argentina, y sobre todo algo también muy grave, muy serio, que era que el propio Normando Álvarez García, el embajador, un amigo íntimo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, participaba en estos hechos. Pero también lo que tuvimos información es que ellos había una relación directa entre el gobierno de Piñera y el gobierno de Macri, bueno, también con Bolsonaro, pero Bolsonaro tenía su propio equipo trabajando en las fronteras, y gravísima la información, muy grave la información, porque vos imaginate que todo esto, este proyecto, en el libro, yo en la parte 4, hablaba de la injerencia de Estados Unidos en Bolivia y la complicidad de los gobiernos de Argentina, Chile y Brasil. ¿Y en qué sentido? En que las maniobras realizadas entre Chile y Argentina con el Comando Sur, es decir, Chile con una cantidad de soldados, el desplazamiento de carabineros, de fuerzas militares, de fuerzas de seguridad a la frontera con Bolivia, y Argentina. Las maniobras del 2018 fueron denunciadas por la Asamblea de la Puna porque estaban tratando de poner una base logística, todo con destino al ataque, a lo que podían atacar a Bolivia. En la maniobra del 2019 estoy viendo aquí que aparece la visita de Ivanka Trump, sí, porque esta visita fue clave, y a esa visita, a ese lugar mandaron al canciller Jorge Faurí y a Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, como enviados especiales de Macri, donde hubo una cantidad de reuniones secretas que los periodistas jujeños y salteños denunciaron muchas cosas, pero con esta idea de que solo lo que sucede en Buenos Aires parece que sucede en Argentina, no se les dio importancia. De manera que trajo la señora Trump tenía, fíjense el argumento, que llegó a Jujuy, cosa que nos parecía rarísimo, para asistir a un encuentro con una ONG que había creado, que era una ONG, unas 30 mujeres. Es decir, para eso trajo un avionazo cargado, incluso con con John Sullivan, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, un jefe del Comando Sur, otras personalidades que tenían que ver, más una cantidad, centenares de escoltas, que resulta que eran tropas especiales de las de Georgia, con las cuales Macri tiene firmado un convenio que no se ha registrado todavía. ¿Entendés? Vas entendiendo cómo se fue gestando el golpe de Estado con colaboración de Argentina, en ese momento con el gobierno de Macri, que habría firmado un pacto para ayudar y colaborar en el golpe de Estado.
qué casualidad, ¿no? La hija de Trump viniendo en un avión con millones para una fundación. El tema y el curro de las ONG y las fundaciones son espectacular, porque por ahí canalizan los dineros para los golpes de Estado y para financiar a políticos y a periodistas que se dedican a traicionar la patria para beneficio de los imperialismos. En este caso la viste a la propia hija de Donald Trump, ahí con el gobernador de Jujuy, con el canciller de la República Argentina, con Dietrich, el que nos había prometido no sé cuántas cantidades de rutas y la autovía de Formosa que nunca fue. Así, de esta forma, el Plan Cóndor se renueva. Pero hay muchos jóvenes que justamente esta semana en un Zoom con jóvenes de Formosa me preguntaban qué es, cómo fue el Plan Cóndor y cómo es el Plan Cóndor mediático, el libro que yo escribí. Y ahí me di cuenta de que hay una generación que poco conocen y que no saben ni quién fue Stroessner. Veamos un documento propio de Informe Krivitsky que supimos sacar hace un tiempo de quién fue el dictador Stroessner para ir entrando en el tema de hoy. Stroessner. ¿Quién fue Stroessner? Hay muchos jóvenes que nos están viendo y que no saben quién fue Stroessner. Vamos a recordar, y a vos tal vez que sos joven, te vamos a enseñar quién fue Alfredo Stroessner, dictador del Paraguay, de esta forma. Yo, Alfredo Stroessner, juro ante Dios y la patria Gobernó Paraguay durante casi 4 décadas. Fue el amo y señor de la vida y la muerte en su país. Pero murió débil, enfermo y en el exilio, a los 93 años, en un hospital de la capital brasileña. Alfredo Stroessner fue uno de los tantos modelos de dictador que sirvieron de inspiración para las mejores novelas de la literatura latinoamericana. Fácil de rastrear en las páginas de El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Material de primera mano para Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, o El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Y murió, como también sucede en las novelas, apartado de su patria, como un espectro de 45 kilos, irremediablemente lejos de aquel general orgulloso, irracional y temerario que por 7 períodos consecutivos mandó en su país. Su gobierno no estuvo ausente en los años de la represión ilegal y participó activamente del Plan Cóndor, con el que las dictaduras de la región coordinaron acciones para eliminar a la oposición. Yo quería saber por qué me torturaron militares extranjeros en mi país. Entonces me dice el comisario, estamos en la guerra del Cóndor. Y le dije yo ahí, el bicho, no, me dice Pinochet Contreras. Eso fue abril-mayo del 75. Y Cóndor se creó noviembre-diciembre del 75. Según organismos de derechos humanos, durante su gobierno fueron asesinados entre 3.000 y 4.000 opositores, mientras que otros miles conocieron los rigores de las cárceles del régimen. Ese era Stroessner en el Paraguay. Tremendo. La dictadura de Pinochet en Chile coordina primeramente con Stroessner y después se le suman las dictaduras de Argentina, de Uruguay, de Brasil en el intercambio de prisioneros en la casa de aquellos militantes, dirigentes sociales, sindicales, intelectuales que se podían parar frente al avance del imperio. Todo esto tiene una cuestión económica. Era para instaurar modelos económicos neoliberales en nuestro país,
La dictadura de Videla no solamente exterminó a 30.000 desaparecidos y encarcelados, sino que los eliminó para no tener resistencia a la hora de que Martínez de Oz implemente un plan económico neoliberal en la Argentina, que destruyó la industria nacional. Pero nosotros, Informe Krivitsky, estuvimos hace un tiempo y venimos trabajando y accedimos a los archivos secretos de Stroessner, a los archivos del terror, del horror. De esta forma te mostramos cómo ingresamos y fuimos documentándonos con todos los documentos que tenían que ver con el secuestro y el asesinato de políticos, militantes, dirigentes aquí en el país por parte de agentes de Stroessner, aquí en Formosa, en la Argentina, por parte de agentes pagados por el dictador Stroessner. Entramos juntos al archivo del terror. Los documentos del archivo del terror incluyen informes de intercambio y traslado de presos políticos entre los países del Plan Cóndor, espionaje y control de actividades civiles, informes mencionando detalles de las sesiones de tortura, miles de documentos que reflejaban la naturaleza de un régimen que se mantuvo mediante asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones. Los archivos del terror sacaron a la luz los nombres de torturadores y oficiales implicados en violaciones a los derechos humanos, pero además revelaban la participación directa de agentes del gobierno de Washington en la ejecución de la tortura y la desaparición. La CIA quedaba al descubierto. Acá es el archivo del terror. Su nombre, el Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos, está ubicado en la Corte Suprema de Justicia en Paraguay. Acá tenemos fichas de detenidos. Acá tenemos novedades de La Guardia, son libros donde ellos van informando qué pasó. Estos libros son del Departamento de Investigación de la Dictadura. Y esta oficina funciona uno como archivo y otro provee de habeas data. Habeas data es toda documentación que se encuentre sobre la persona y contemplado en nuestra Constitución Nacional el pago de indemnización a las víctimas de la dictadura stronista. Funda fe en que el gobierno se esforzará por estar a la altura de nuestro gran pueblo. Rogelio, vemos un informe acá que le informan. ¿Desde dónde le informan? Desde la jefatura de investigación de la policía de Asunción, a cargo del torturador, asesino Pastor Coronel. Está informando de que del día 10 de febrero del 88, y dice, por ejemplo, que yo, Rogelio Agustín, me gradué de médico en la Unión Soviética. Total, es falso. ¿Dónde te graduaste de médico? Yo terminé la facultad en Buenos Aires. Dice que, bueno, mi nombre está bien, dice que contraje enlace matrimonial con una ciudadana rusa, el nombre es Erika. Es cierto lo que dice, que me casé en Rusia, es cierto, pero el nombre de ella es Irina, no es Erika. Y de cuyo matrimonio, dice, nació un hijo de nombre Vitaly Rogelievius, que está mal porque es Rogelio Vitalievich.
de 7 y 8 meses. O sea, ni para informar informaban bien, porque no te recibiste en Rusia, el nombre de tu mujer es incorrecto. Sí, el de mi hijo también, el segundo nombre está mal. Y bueno, eran... Esto año 1988. Un año antes del golpe. Esto año 1988. Un año antes del golpe. Un año antes del golpe seguían informando cada paso tuyo. Sí, mío, de mi familia, de todos los opositores, sí. Y como, por supuesto, para justificar su sueldo, los informantes de Stroessner, sin asegurarse de lo que estaban escribiendo era correcto, lo hacían, pero así, al tuntún y al tantán, como se dice, ¿verdad? Ahora, este informante, para saber tus pasos por Rusia, ¿te estaban siguiendo en dónde? ¿Desde dónde? ¿De territorio argentino? Y debe ser en territorio argentino. Argentino. Sí, porque ahí dice Capital Federal, por ejemplo, da la dirección, sí. La REA. La REA, sí, en Buenos Aires, un departamento en Buenos Aires donde vivíamos cuando eso. Ahí vivías concretamente, eso está bien. Eso está bien, esa dirección está bien. O sea que los tipos te estaban espiando en tu casa. Por lo visto. En Capital Federal de Buenos Aires. Estamos hablando que en Argentina ya teníamos democracia. En el 83 retornó la democracia, sin embargo los investigadores los espías de Stroessner seguían en actividad en plena democracia en la Argentina, trabajando para el Plan Cóndor. Los espías de Stroessner seguían en actividad en plena democracia en la Argentina, trabajando para el Plan Cóndor. Probablemente, y bueno, así trabajaba el servicio de espionaje de Stroessner en aquel entonces, controlando a todos los ciudadanos, averiguando dónde vivía, con quién se relacionaba, dónde iba, con quién, en fin, todo. Lo increíble es que lo hacían en democracia en la Argentina, ya no era en dictadura, colaboración con dictadura, sino que tenían colaboración todavía en democracia. Y así, por lo visto, porque esto es del 10 de febrero del 88. Alfonsín gana en el 83, vuelve la democracia. Sí, y ese informe D3 significa que era del ejército. Es Magenfa, el D3 era del ejército. Del ejército. Dirigido por un coronel de apellido Juan Serrano, que está fallecido ya, ¿verdad? No y pesas a pesas. Ya se a esa vez cobre el 30 de abril, el momento y esa la esa bella anda y para bella subir loico. La me amo mano, aunque sea y cango el pues y catuvo yetopa. Hasta hoy no sabemos dónde están los cadáveres de nuestros compañeros desaparecidos. Así mantenemos viva la memoria de estos patriotas que fueron capaces de enfrentarse a una dictadura tan cruel. Y veías que estábamos trabajando en el archivo con Goiburu, Rogelio Goiburu, el hijo del doctor Goiburu, una de las obsesiones de Stroessner. Stroessner tenía que capturar a Goiburu, al doctor Goiburu, hasta que lo logró. Pero vamos a conocer un poco la historia del doctor de esta forma. Rogelio, ¿qué me puedes contar de tu padre? Bueno, mi padre fue un dirigente de la Juventud del Partido Colorado en el año 54, 55, 56. Stroessner sube al poder en mayo del 54 y al poco tiempo, al año y medio más o menos, empiezan las brutales represiones del régimen en contra de los que luchaban ya por lo que se iniciaba como una dictadura. Los estudiantes exigiendo boleto estudiantil, viajar gratuitamente, los campesinos y sobre todo los obreros empezaban a manifestarse y empezaban las represiones terribles contra estos compatriotas.
Y quienes eran torturados salvajemente y algunos muertos ya, llegaban al hospital Rigoberto Caballero, donde papá trabajaba como médico con otros compatriotas y militantes de la juventud del Partido Colorado. Y estos médicos, entre ellos papá, se negaron rotundamente a firmar certificados falsos, porque las autoridades querían en ese entonces que los médicos firmasen de que a fulano le pateó un caballo, que a fulano le atropelló un colectivo, y que por eso estaban todos rotos, y que fulano se murió de muerte natural de un infarto. Entonces los médicos se rebelaron y de ninguna manera le hicieron caso y aceptaron esas órdenes. A partir de ahí ya empezó la persecución contra los médicos. Muchos de ellos fueron apresados y torturados, y desde que pisamos territorio argentino fuimos perseguidos por la policía chonita. Cuando vos decís pisamos, ¿era toda tu familia? Sí, papá se fue en septiembre del 59 y mamá con mi hermanito que era menor que yo, y yo fuimos en marzo del 60 a la Argentina. Fuimos a vivir primero a la ciudad de Santa Ana, Misiones, después a Candelaria, después a Posadas, después a Corrientes, después a Paraná, después a bueno, recorrimos muchísimo la Argentina y siempre perseguido por el régimen. Siempre... O sea, el régimen de Stroessner los perseguía a usted en territorio argentino, fuera de la frontera paraguaya. Fuera de la frontera. Y papá además fue víctima en varias oportunidades de intentos de asesinato y papá ¿En la Argentina? En la Argentina. En el consultorio donde papá trabajaba como médico en Posada, en un sanatorio que se llamaba Sanatorio de Misiones. Papá fue víctima de varios atentados, hasta que optó por viajar. En realidad viajamos, estuvimos escondidos en el monte 2 meses, alrededor de 2 meses, en la selva misionera. Viajamos a Buenos Aires y recuerdo que los compañeros del Mopoco, entre los cuales estaba el doctor Waldino Ramón Lovera, Osvaldo Chávez, Mario Mallorquín, González Casabianca y demás, hablaron con el canciller argentino, que no recuerdo en aquella época quién era, y le dijeron a los compañeros que papá se ingresara a territorio argentino, que no se quede más en la frontera, porque era imposible garantizar su integridad física en la frontera. Entonces, como nosotros teníamos la idea, papá mejor dicho, de ir asilado a Venezuela en aquel entonces, le pidieron por favor que no nos vayamos, porque papá era muy querido entre la sociedad misionera, porque era un médico de pueblo, era médico rural. Entonces, lo que sí nos pidieron es que nos internemos en territorio argentino, por lo menos a 500 kilómetros de la frontera. Por eso es que fuimos a vivir a Paraná, Entre Ríos. Pero, evidentemente... ni en Paraguay pudieron vivir tranquilos, ni en Paraná. En Paraná pudimos vivir tranquilos. Ahí en el archivo del terror están las evidencias que muestran las persecuciones de las que papá era objeto, el control de la vigilancia. Hay fotos de toda nuestra familia. Durante todo ese tiempo que estuvimos en Paraná, del 75 hasta el 77. Lo que pudimos ver en los archivos es que tenía vigilancia personalizada mandada por Stroessner, que gobernaba acá en este palacio que está a nuestra espalda, en territorio argentino, permanentemente siguiéndolo a tu padre. Así es. A toda la familia. A toda la familia. Hay fotos ahí en el archivo, no sé si habrán visto. Y el día 9 de febrero de 1977, un año después del golpe militar en la Argentina, lo secuestran a mi padre y es una de las víctimas del operativo Cóndor. Lo persiguieron por toda la Argentina, donde se instalaba el doctor Goiburu, se encontraba con el equipo de espías del régimen dictatorial de Stroessner. Y te voy a mostrar un documento ahora que detalla día por día, hora por hora, qué hacía, con quién hablaba, con quién se juntaba el doctor Goiburu. De esta forma. Este documento muestra la actividad del doctor Goiburu, cómo seguían su actividad. Cuando emigró al país, cuando se radicó en Posada, se lo iba siguiendo permanentemente, ¿no? Alquiló una modesta vivienda en la calle Ameguino 238.
posee cuenta corriente. ¿Sabían la cuenta corriente que en el Banco Nación Argentina, número 2282, teniendo saldo actual de esa época de 19.688,18 pesos, y según la declaración jurada en su solicitud se cuenta que no posee otro capital, no opera con ningún otro banco, al menos en la ciudad de Paraná? Como ustedes ven, van siguiendo toda la actividad del doctor. La actividad profesional, es médico traumatólogo, desempeñándose como tal en el Hospital San Martín de Paraná. San Martín de Paraná. El horario de entrada, 9:30 a 11:30 aproximadamente. Quienes integraban el directorio del Sanatorio Rivadavia, por ejemplo, Viales Hércules Bautista, médico argentino, hijo de Atilio, de Clotilde. Pero esto es lo interesante, es de reconocida ideología comunista. Comunista. Iban identificando a todos, incluso no registra antecedentes, o sea, acá tenemos un antecedente que es ser comunista y acá tenemos otro antecedente que no es nada. Las amistades personales: Jiménez Mario, paraguayo, comerciante, establecido en la calle San Martín entre La Prida y Cervantes, del ramo textil, sin antecedentes. Para ello, antecedente es tener una ideología como la comunista o liberal. Como ven, está todo documentado, vigilancias y seguimientos en su domicilio, donde fue visto a las 23:15 atendiendo un llamado de urgencia, al que respondió que resolvería al día siguiente. Sabían todo. Y así lo iban siguiendo al doctor Boigurú y le iban tomando fotos. Estos son fotos que no se alcanzan a ver bien. Vista fotográfica donde se aprecia al hijo del doctor Boigurú, de nombre Rogelio Agustín, quien habla hoy en nuestro programa, frente al domicilio del primero nombrado, en la calle Federación 429 de la ciudad de Paraná. La foto, vista fotográfica del domicilio del doctor, está el domicilio, ¿sí?, en Federación 429 de la ciudad de Paraná, la foto de su domicilio y su Fiat 128 con el que se movilizaba el doctor Boigurú. Como verán, los servicios de inteligencia, los sicarios de Stroessner hacían este trabajo. Veías, minuto a minuto, segundo a segundo, lo iban siguiendo al doctor Boigurú, hasta que lo secuestran. Lo secuestran, lo meten en el baúl de un Ford Falcon y se lo llevan a Stroessner, para que Stroessner, en persona, lo fusile delante de sus generales para que quede como ejemplo. Antes de eso, le preguntó al doctor Boigurú si se quería arrepentir. Y el doctor levantó la cabeza y dijo: no me arrepiento de nada, y ahí lo fusila. Sus hijos hasta el día de hoy buscan sus restos y su cuerpo, pero lo que sí encontramos entre los archivos del terror, del horror de todo este operativo, es el recibo de pago al secuestrador, a quien fue hasta Paraná a secuestrar al doctor Boigurú, y cobró $8.000 para llevárselo capturado para que Stroessner lo fusile. Vamos, este es el documento que encontramos nosotros, uno de los documentos que encontramos en el archivo del terror, que demuestra cómo tenían guardado Stroessner todo, hasta los recibos. O sea, el secuestrador firmó que había recibido por su trabajo de secuestrar, de armar toda la inteligencia para el secuestro del doctor Boigurú, $8.000. Mirá el recibo
de esta forma. Y nos hemos documentado. Ahí en los archivos del terror donde estuvimos, encontramos este recibo que dice que Juan H. Amarilla recibió $8.000 para ejecutar el operativo de captura del doctor Goiburu el 9 de febrero de 1977. El médico, a partir de ese día, pasó a formar parte de la lista de desaparecidos por el Plan Cóndor. Este es el documento encontrado en los archivos del terror. $8.000 americanos. No era poca plata, no es hoy poca plata. En Asunción, el 12 de febrero de 1977. Y quien firma haber recibido este dinero para secuestrar al doctor Goiburu es Juan H. Amarilla, quien sería un comprovinciano o un habitante del territorio provincial formosero. Juan H. Amarilla. Juan H. Amarilla figura en el recibo que encontramos en los archivos del terror. Juan H. Amarilla, según todos los otros documentos que encontramos en el archivo, es de Formosa, o era de Formosa en aquella época. Habría que preguntarse si este Juan H. Amarilla todavía vive en Formosa, si alguien lo conoce, porque ha quedado probado y demostrado por la documentación que está en los archivos del terror de que este fue el hombre que secuestró y colaboró con el asesinato del doctor Goiburu. Escuchemos a la hija del doctor Goiburu decir que están todas las pruebas en estos archivos donde estuvimos nosotros. Escúchala. En ese archivo se encontraron más de 700.000 documentos del Estado vinculados a seguridad del Estado de la época de la represión. Y ahí en ese momento me tocó a mí trabajar en un archivo y clasificación de documentos y encontré fotos de mi papá de frente y de perfil con el delantal de blanco de médico con que fue secuestrado. Y bueno, ahí encontramos muchos documentos de cuánto se pagaba en pesos por el secuestro, por seguirlo. Encontramos muchos documentos de cuánto se pagaba en pesos por el secuestro, por seguir. Encontramos muchos documentos de cuánto se pagaba en pesos por el secuestro, por seguirlo. Encontramos muchos documentos de cuánto se pagaba en pesos por el secuestro, por seguirlo. Encontramos muchos documentos de cuánto se pagaba en pesos por el secuestro, por seguirlo. Y también dentro del Plan Cóndor de intercambio de presos, el operativo de mi padre se llamaba Operativo Safari. Así de importante era para Stroessner el doctor Agustín Goiburu. Así de miedo le tenía, así de rabia, de bronca le tenía. Probablemente porque papá logró escaparse de la séptima en el secuestro anterior. Se escapa de la séptima y bueno, queda Stroessner como el hazmerreír de
de Latinoamérica. Sale inclusive el escape y la fuga en los diarios y él queda en ridículo, o al menos así lo siente. Entonces es ahí donde él pide la cabeza de mi papá. Operativo Safari se llamó el operativo para secuestrar al doctor Goiburu. Un equipo de agentes comandado por Juan H. Amarilla. Te mostrábamos y veíamos el recibo que firmó de los $8.000 para el secuestro del doctor. Operativo Safari. No puede haber impunidad para, como no lo hubo con los militares, tampoco con aquellos civiles que colaboraron con el asesinato, con el secuestro, con la desaparición de argentinos, de latinoamericanos dentro del marco del Plan Cóndor. No puede haber impunidad. A donde vayan hay que ir a encontrarlos. Donde estén hay que encontrarlos. Y nosotros hoy también te vamos a mostrar que, como te decía, a donde vayan, hay una consigna que dice, como a los nazis los vamos a buscar, a donde vayan los vamos a encontrar. Encontramos otro más, en Israel, pero esto después de la pausa. Banco Formosa, confianza para tu vida.